además de profesora de Historia Contemporánea del País Vasco, ahora ya jubilada, está colaborando con el grupo de investigación de experiencia moderna de esta misma universidad. Sus investigaciones se centran sobre todo en cuestiones de la reproducción social desde la perspectiva de género, concretamente en el trabajo, como una institución clave en la definición del sujeto en las sociedades modernas. De esto hablaremos hoy. Y también en el estudio de las estrategias y las economías familiares desde esta perspectiva, que le ha llevado a analizar la brecha de género en el consumo intrafamiliar. En la actualidad, además, estudia la construcción de las identidades nacionales de género y raza en Cuba en los siglos XIX y XX. Muchas gracias, porque para mí es muy emocionante siempre estar en contacto con grupos de personas interesadas en la memoria, en la recuperación de la memoria, ¿no? Tu tesis doctoral, cuando la presentaste, fue tachada de escándalo. ¿Cuál era el escándalo, Pilar? Fue muy emocionante porque, bueno, acudieron todas mis compañeras y amigas de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y otros grupos de amigas, y fue la primera tesis doctoral desde una perspectiva de género que se presentó en la Universidad del País Vasco. Tuve muchas críticas por parte del tribunal, que me dijeron que mi aportación a las economías familiares era magnífica, pero que si hubiese quitado todas esas tonterías del género hubiera sido una tesis mucho más brillante. O sea que me tuve que enfrentar y tuve incluso que pedir a mis compañeras que estuviesen calladitas, porque empezaba ya el pataleo y el barullo dentro del la propia sala de defensa de tesis, y bueno, me vino el director a decir que o se callaban las compañeras que habían venido de apoyo o podíamos tener un problema. Uno de aquellos catedráticos que es de historia económica, muy conocido, que estaba en el tribunal de mi tesis, después públicamente alabó y reconoció la gran aportación a la historia económica de los estudios demográficos, que habíamos hecho un grupito reducido de mujeres que sudamos la gota gorda para poder hacernos oír. Y entonces, bueno, cuando pusimos patas arriba todo a lo largo de unas décadas de trabajo, pues ha sido realmente satisfactorio ver el reconocimiento que nos han hecho ya muy a posteriori, naturalmente ya todos muy mayores, pero bueno, se agradece. Es muy importante cómo se enciende la bombilla, ¿no? La cabeza de una investigadora, cómo se enciende la bombilla para trabajar este tipo de cuestiones o hacerse ese tipo de preguntas. Bueno, yo creo que lo primero hay que saber de qué generación, dónde has nacido. He tenido muy próximo el Hierro, las Coladas, ver los Altos Hornos. Bueno, eso tenía parte de mi infancia. Después soy de una generación que es raro que, en fin, universitarios, que no fuéramos de izquierda y vinculados, lógicamente, con una formación más marxista, feminista. Entonces, toda esa coctelera va agitándose, y al final la pregunta es, bueno, ¿qué pasaba ahí en las minas y cómo sobrevivían? Es decir, ¿qué pasaba con aquellas tasas de mortalidad tan altas, aquella pobreza instalada en toda esa población inmigrante que se asentaba en los montes de Triano? Y bueno, yo me fui haciendo preguntas y veía que lo que se había contado no me satisfacía, y que realmente esa lógica, ¿no? Ese sentido común que desarrollamos las mujeres y especialmente las feministas para entender cómo es la reproducción humana y la importancia que tiene el trabajo de las mujeres, todo eso no se contaba. Y entonces pues me puse a mirar las fuentes tradicionales con las cuales se había escrito hasta aquel momento la historia de la minería. Es decir, abriendo fuentes, abriendo documentos que habían sido vistos muchas veces con otras lentes. Yo llevaba unas lentes moradas, medio rojas, medio moradas, y realmente lo que yo iba viendo era algo distinto. La pregunta que yo me hacía es cómo fue posible la vida y la reproducción social en ese contexto tan duro de la minería. Y entonces sencillamente fui mirando qué es lo que pasaba y comprobé que efectivamente es un mercado de trabajo muy masculinizado, que son varones prácticamente todos los que están trabajando, y que hay muy poquitas mujeres trabajando directamente con las labores que tienen que ver con el mineral. Las pocas que están trabajando lo hacen en los lavaderos, sobre todo en los primeros años, pero después realmente cuando ya se está acabando el siglo XIX, hay muy pocas mujeres. Nunca la proporción en total con miles y miles y miles de trabajadores nunca pasó como de 400 mujeres. Entonces a mí me parecía que no era oportuno que volviésemos otra vez a buscar mujeres excepcionales, que son ilustres. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo que están haciendo los hombres. Y bueno, ahí venía, no, había mujeres que estaban en la descarga, o había mujeres... No, había miles de mujeres sosteniendo la minería. Podríamos decir que aquel esfuerzo de acumulación de capital tan grande que se hace durante aquellas décadas con el mineral de hierro está en las espaldas de las mujeres. Y sin embargo las mujeres no están en la mina.
Yo empecé por una documentación, y los padrones de población, yo iba viendo lo que había en cada casa. Siempre veía lo mismo, un hombre jornalero, a lo mejor un hijo jornalero, una mujer que era sus labores o su sexo o nada, y 5, 4, 8 huéspedes a su cargo. Y entonces fui reconstruyendo minuciosamente todo un mercado de trabajo sumergido, que era un trabajo subsidiario de la minería. El sistema establecido para la explotación de mineral partía de la base que la reproducción, que la sostenibilidad de la mano de obra corría a cargo de las propias mujeres. Las empresas así lo afirmaban y el Instituto de Reformas Sociales y los patronos mineros así reconocían. Quien sostenía a toda esa mano de obra eran las mujeres. Y la sorpresa es que las mujeres cobraban por ese pupilaje. Era un mercado tan establecido, tan claro, que los propios capataces ponían el precio a lo que era lavar la ropa, hacer la comida, darles el hospedaje, y estaba establecido, es decir, era un mercado con precios establecido. Y por otra parte, las mujeres en los lavaderos tenían un trabajo disuasorio tan claramente, porque eran jornales muy bajos. Lo que les pagaban a las mujeres en los lavaderos era a veces inferior a lo que cobraba un pinche. De alguna manera, la explotación del mineral de hierro en Vizcaya no contó con mano de obra femenina porque nadie quería, nadie tenía interés. Las propias mujeres no tenían interés porque sus salarios eran bajos, y otra cosa, porque había un factor moral. El trabajo en mina, en trabajo en espacio rodeado de hombres, era indecente de alguna manera. Por lo tanto, muchas veces las que se atrevían a ir a los lavaderos eran mujeres que no les quedaba otro remedio, que eran viudas, porque la patronal lo que quiere era tener todo el ejército de mujeres a disposición de los trabajadores, que por otra parte tenerlos en los domicilios era mucho menos conflictivo que la primera solución que dieron las grandes empresas, que era tenerlos en barracones, donde claro, se organizaron las primeras huelgas o las primeras respuestas realmente por parte de los trabajadores. Entonces, diríamos que había una conveniencia, para que nos entendamos, una racionalidad dentro del sistema, de que convenía a todo el mundo que las mujeres formasen parte de este gran mercado de trabajo sumergido. Hay un trasvase de salario de los solteros hacia el casado que se ha establecido. Y el intercambio es el trabajo de las mujeres, es el trabajo doméstico. Y luego hay otra cosa importante. Como es un trabajo con una demanda que fluctúa mucho, diríamos que de repente hay que sacar tantos miles y miles de toneladas y de repente a lo mejor hay un frenazo en la demanda internacional y luego vuelve otra vez a aumentar. Es decir, que es la mejor manera de tener unos trabajadores en precario continuamente, en una temporalidad. Es un mercado de trabajo muy fluido, muy flexible, en el peor sentido de la palabra, y que esa pieza que permite la sostenibilidad y la manutención son las mujeres. Vizcaya es cuna del movimiento obrero, entonces el movimiento obrero nos ha dejado fuentes muy interesantes. Es decir, la patronal minera tiene también un archivo muy rico y hacía muchísimas encuestas a los trabajadores sobre cuánto necesitaban para vivir. No porque iba a subirles el sueldo, sino porque querían saber con qué márgenes también se estaba trabajando cuando la Comisión de Reformas Sociales intervenía. Y eso nos ha dejado mucha riqueza. Se puede reconstruir los presupuestos familiares, casa por casa, hogar por hogar, imputando al jornalero su sueldo, al aprendiz de 14 años su sueldo, al ama de casa, a los huéspedes, y poco a poco se va reconstruyendo el nivel de ingresos y después el nivel también de gastos. Eso es lo que ha permitido ver que en la zona minera el que las familias pudiesen sobrevivir dependía de si había huéspedes o no. Y dependía, por lo tanto, del trabajo de las mujeres. Aquellas personas que fueron llegando a las minas expulsadas de las zonas limítrofes de Vizcaya por la desamortización, sus descendientes entraron en una dinámica, sí, de explotación, de tal, pero también una dinámica de movilidad social. Ese grupo tan grande de miles y miles de trabajadores ahí asentado, que en la medida que no murieron, que sobrevivieron y que pudieron el mínimo ahorro, fueron pasando a la zona industrial, Sestao, Baracaldo, pueden ir pasando
a la zona de Talleres de la margen derecha, otros vinieron a la zona de Bilbao, es decir, una mancha de aceite que se fue expandiendo. Eso no hubiera sido posible, se hubieran muerto, hubiera sido imposible, con los salarios bajos que tenían, sin el trabajo de las mujeres. Y el trabajo de las mujeres no solamente era económicamente con los huéspedes, con un trabajo doméstico agotador, que trataban de suplir las deficiencias que había. Las mujeres cosían la ropa, bueno, cuando iban a lavar la ropa no había agua corriente en casa, tenían que ir varios kilómetros a los arroyos. A veces los arroyos de agua estaban contaminados por el mineral y no servían. El jabón no llegaba, se fregaba con arena, había que ir a buscar arena a kilómetros, había que ir a cortar la leña. Todos esos trabajos los iban realizando mujeres. Que no encajaban en ningún lado, obreras no eran, no constaban. ¿No? Según el modelo de la burguesía, de lo que es una ama de casa, que es una mujer que solamente atiende a sus cosas de la casa, para decirlo de alguna manera, no, tampoco. Hay una mano de obra, que es la de las mujeres, que es necesaria. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos olvidamos de que el fenómeno, la figura del obrero es más... Aparentemente, claro, en un territorio como el nuestro, donde el monocultivo del hierro se produce y es un mercado de trabajo, ese mercado de trabajo está muy masculinizado, es decir, nos han desaparecido las mujeres de toda la épica de la industrialización, y las mujeres estaban, vaya que sí estaban no solamente sosteniendo a la mayor parte de los trabajadores en calidad de huéspedes en la minería, y muchos en Sestao, y muchos en Baracaldo, y muchos luego en Ermua, sino que había muchísimas mujeres que estaban también trabajando en talleres, en pequeños talleres donde se hacían bombillas, en pequeños talleres donde se hacía el yute, los sacos para meter cosas, en pequeños o en grandes talleres donde se estaba trabajando, empresas que se estaban trabajando productos de alimentación como Artiach, como tal. ¿Qué ocurre con esas mujeres? Ocurre con esas mujeres que estando en nómina, cuando las vas a buscar al padrón, aparecen como amas de casa. Y ahí viene el trabajo que hemos hecho un grupo de historiadoras feministas, no solamente aquí, también se ha hecho en Barcelona, también se ha hecho en otros lugares de Europa, coordinadas de reconstrucción de las tasas de actividad aproximada, acercarnos un poco más a lo que fue la realidad. La industrialización, más allá de esas grandes empresas y esa figura mítica del trabajador de Altos Hornos, del trabajador de la naval y del trabajador anterior de la minería, está el territorio sembrado de miles y miles y miles de mujeres que sí fueron de alguna manera obreras, pero que nunca han pasado a ser contabilizadas estadísticamente. Eso es una tarea enorme, reconstruir eso es como encaje de bolillos. Mujeres que cosen, mujeres que lavan, mujeres que remiendan, mujeres que curan, porque no había la atención sanitaria que hay ahora a los trabajadores cuando tenían accidentes. Eso en la minería era tremendo. Mujeres que remendaban la ropa, todo eso está ahí. La suerte que tenemos es que tenemos las historiadoras aquí, es que no en todos los sitios ocurre, hay un mercado de servicios domésticos claramente establecido, que es en la zona minera, con precios, y nos puede servir de referente para calcular lo que en otros hogares las mujeres también estaban incorporando. Pues yo creo que hay que darle la vuelta al calcetín. Está muy bien que nos fijemos en esos grandes hitos, pero yo creo que hay que reconstruir lo que fue el tejido social y económico de la industrialización como un proceso mucho más capilar, que la clase trabajadora nunca hubiera salido adelante en su conjunto sin los mercados sumergidos de trabajo, en manos de las mujeres, y no os olvidéis, en manos de los niños hasta casi la década de los 30, 1930, estoy hablando, no del siglo XIX. Todo eso es trabajo oculto y mercados sumergidos que, como no son regulados, porque la regulación es como una mancha de aceite también, va avanzando y va avanzando en función de la lucha de los trabajadores. Aquí, en esta zona, por ejemplo, toda la zona de Bilbao la Vieja, que hay miles de mujeres que están al mismo tiempo, aparte de ocuparse de huéspedes, que también lo hacen, son modistas, son costureras. Cuando empieza la industrialización, cuando empieza a aparecer la economía salarial, hay una demanda de mano de obra para las fábricas que van empezando y las actividades mineras, y las mujeres que han trabajado toda la vida se tiran
van a trabajar, lógicamente, a esos nuevos espacios de trabajo, es cuando se produce un gran trastorno social. Es decir, cuando aparece, diríamos, el género se problematiza. ¿Pero qué está pasando ahora? Los niños salen a las fábricas, las mujeres salen a las fábricas, las mujeres están en espacios públicos, es decir, se ha roto el espacio de la familia como lugar laboral, para hombres y para mujeres. Ahí viene lo que se llama toda una desestabilización del orden de género. No se puede permitir. El que tiene que ganar el jornal es el hombre y las mujeres tienen que estar dentro de su casa. Y ahí es cuando se va imponiendo un modelo hegemónico, que es ese modelo burgués, de estricta división del trabajo, los hombres ganadores de pan, las mujeres amas de casa, y el resto es pura indecencia. Por lo tanto, una mujer que es obrera está rozando la decencia. Está casi en una situación parecida a la de las prostitutas. Y ahí viene toda la reivindicación del movimiento obrero, no solo de más salarios por ellos mismos, sino más salarios para poder sostener la familia dentro de un orden moral. No están pidiendo más salarios para las mujeres para que la familia salga adelante, sino más salarios para ellos para que el orden moral sea posible. Y como el salario familiar nunca ha sido posible, las mujeres siempre han tenido que trabajar en los mercados sumergidos. Es decir, los mercados sumergidos son consecuencia de un orden patriarcal que no puede realizarse. Estas mujeres tienen que hacer como si fuesen amas de casa y no lo son. Y cuando llega el del padrón y van rellenando, todas ponen amas de casa, porque es lo decente. Y porque no solo es lo decente para ellas, es lo decente para sus maridos. Porque si son hombres, mantendrán a sus mujeres. La respetabilidad del varón obrero también depende de que sus mujeres y sus hijas no trabajen. El debate es apasionante a principios de siglo. Hay momentos históricos, cuando, yo creo que estamos en uno, muy importante también, cuando se dan grandes transformaciones y se aceleran además esas transformaciones en el campo de la economía, de la tecnología, de la ciencia y tal, se desestabiliza el orden de género. Y más en un momento como el nuestro, además, donde hay un soporte activo para desestabilizarlo, que es el feminismo, todavía más, indudablemente. Y cuando eso ocurre, el debate sobre estas cuestiones está encima de la mesa todo el rato. Cuando en 1900 Bilbao está dando esta zona unas tasas de mortalidad de las más altas de Europa, claro, ¿qué hay que hacer? Y entonces ahí intervienen los médicos higienistas y tratan de regular todo. Cómo tiene que ser la casa por dentro, cómo hay que encalar las paredes, cómo hay que ventilar las habitaciones, los niños tienen que dormir separados de los padres. Ahí empieza, en casa no puede haber tanta gente, las casas goma que hablábamos antes, las casas goma no puede ser porque esta es una zona de casas goma, que sigue siendo, etcétera, etcétera. Y se llamaban así porque siempre cabía más gente. Claro que había más gente, siempre regulan todo, tratando de regular todo, pero fijaros una cosa, es verdad, pasan los años y muy rápidamente Bilbao consigue controlar las tasas de mortalidad, sobre todo de mortalidad infantil y de mortalidad en general, pero sobre todo las de mortalidad infantil. ¿A qué se debe? Bueno, no solamente a los alcantarillados, a la traída de aguas potables, se debe a que hay unos agentes sanitarios de primera magnitud. ¿Y quiénes son? Las mujeres. ¿Quiénes son los agentes educadores? Que son educadas y educados para que tengan hábitos distintos, hábitos de limpieza, hábitos de alimentación, hábitos de cómo se gestiona la vivienda, y ahí empiezan los famosos manuales, los manuales de ama de casa, los libros de la prefeta Juanita, la prefeta no sé qué, en fin, todas las niñas pasan por la escuela y todas las niñas son enseñadas a ser amas de casa. En el censo de 1800, el registro de prostitutas en toda esta zona es la calle Bilbao la Vieja, todas las adyacentes, también el barrio de Achuri al otro lado y la Plaza de la Encarnación. Son las zonas donde se centran las casas de prostitución. En 1876 el ayuntamiento registra 273 mujeres, ¿no? Pues ya para el año 78 ya eso se ha duplicado. Y en el año 94 hay registradas ya 1168 de primera.
y luego ambulantes 1137. El 1 de mayo de 1873 es cuando se aprueba el primer reglamento de higiene especial en el ayuntamiento, y a partir de ahí todas van registradas. El cambio de que una lavandera, una costurera, una criada pueda, es decir, por precariedad absoluta, prostituirse en un momento determinado, o ser prostituida, como lo queramos mirar, pero en fin, verse obligada a acudir a esto, porque la demanda es muy grande, una vez que finaliza más la guerra carlista, claro, diríamos que ellas mismas seguramente, porque además hay otros casos estudiados en Inglaterra también, en Londres especialmente, había una mirada entre los sectores populares y las clases trabajadoras, había una mirada más, ¿cómo os diría yo?, compasiva y menos intransigente con el tema de la prostitución, incluso entre las propias mujeres. ¿Entendido? Es algo que de vez en cuando, pues si no te queda otro remedio, lo pillas, ¿no? O sea, te ves obligada a prostituirte, porque tienes que comer y porque tienen que comer tus hijos. En el momento en que empezamos con reglamentaciones y registros, es decir, es una identificación compacta y cerrada. Quien es, es. Y eso es brutal, porque además es construir un cuerpo social apartado absolutamente, con unas normativas para que viva como si fuese, bueno, que viva en un gueto, totalmente. Donde está regulado como, bueno, solamente pueden salir de las casas y andar por las calles si se comportan como mujeres normales, decentes. Fijaros lo que supone eso. Bueno, hay una serie de hay varios reglamentos, ahora no nos vamos a meter en ellos, si tenéis curiosidad os cuento algo más, pero es brutal, se va estableciendo a partir de qué edad se puede ejercer la prostitución, empiezan con 17 años, luego se va, claro, es decir, va mejorando ya hasta los 23, qué cosas pueden hacer las mujeres y sobre todo, cómo se las controla, porque se establece un servicio de higiene especial, con médicos especializados, que tienen que pasar temporalmente controles a ver si tienen enfermedades venéreas o no las tienen, pero no porque les importe la salud de estas mujeres, sino para no contagiar al cuerpo decente, que son los hombres y sus señoras, lógicamente, y bueno, claro, y también pues otras mujeres prostituidas que están sanas, ¿entendido? Pero la idea es todo el rato que ese centro, ese cuerpo infectado, porque por ser prostituta está infectado, no contagie y tienen que estar continuamente controladas. Y son mujeres que tienen que ir con cartilla. Según va avanzando la legislación, ya cuando llegamos a 1916, las mujeres tienen que llevar la cartilla encima. Bueno, vamos, como si estuviésemos en un gueto nazi, con la cartilla encima por si les paran, sospechan que pueden ser tal y cual. Menores, aproximadamente pues entre 18 y 24 años, son mujeres que rara vez son de Bilbao, en proporciones muy bajas, como el 2%, en proporciones muy bajas son incluso vizcaínas, como un 7%, y son mujeres que son de todos los territorios limítrofes, que podemos hablar de Burgos, Logroño, y son mujeres con mucha movilidad. Ejercen prostitución en un territorio, se pueden trasladar después a otro. Muy móviles geográficamente. Son solteras, 99%. Y luego, ¿de dónde vienen estas mujeres? Pues vienen básicamente en proporciones muy elevadas del servicio doméstico. Claro, mujeres que posiblemente hayan sido abusadas. Y ya, pues de perdidas al río, que se dice, ¿no? Es decir, al oficio. La salud de estas mujeres y los derechos que puedan tener, eso no cuenta en los reglamentos, no aparece absolutamente nada. Simplemente que son, al principio fueron venéreas, luego aparece la sarna, aparecen enfermedades de piel, todo lo que sea potencialmente contagioso, el Ayuntamiento de Bilbao. Y bueno, también se combate mucho la prostitución clandestina, pues porque es fuente de infección moral e infección sanitaria, y eso es muy perseguida. Y también es muy curioso porque hay a veces mujeres de la zona, es decir, que son dueñas de los burdeles, que también combaten la clandestinidad, porque eso les resta clientela. También que es un espacio conflictivo de convivencia esta zona, hay escuelas, hay niños, hay muchas familias y entonces a veces muchos vecinos protestan y denuncian, o sea que fue un territorio muy comanche, realmente muy duro para estas mujeres, muy duro.
desde los sectores más humildes se veía con una cierta tolerancia, ¿no?, la vida que puede llevar a eso, a este Bilbao ya a partir de finales del siglo XIX, donde realmente estas mujeres que no les queda otro remedio de encontrar ese medio para poder sobrevivir son vistas como el cuerpo infeccioso, el cuerpo que infecta y el grupo de mujeres que tiene que vivir en un gueto. Las familias nucleares, bueno, ese es otro sueño de la familia burguesa, ¿no? Vivir papá, mamá y los niños, ¿no? Bueno, pues yo me he molestado en entrar un poquito en en el padrón de población de 1900 en la calle, de aquí también. Me he encontrado con una mujer como Lucía Mercader, viuda, con 4 jornaleros huéspedes y está clasificada como cosas de casa. Tomás Gambra, que su esposa se llama Regina Ugarte, que era de Ampuero, y su profesión es nada, puesto textualmente. Y en esa casa, con Regina, hay 4 pupilas, 4 huéspedas, que son prostitutas, ambulantes seguramente, no están fijas en casa de ninguna madame, que se llamaban María, Vicenta, Margarita, Luisa, Manuela y Lorea, y vivían en Miravilla 22. O por ejemplo en la casa de Pedro Hernández, donde vive, no tiene profesión, vive Mari Sáenz, que es de Logroño, y se dedica a sus labores, pero al mismo tiempo ahí vive Pilar Echadiz, que es costurera, que es de Donosti, y Milagros Valle, que es de Galicia y es planchadora, y Elvira Rincón, que es bordadora y es de Navarra, y Carmen González, que es de Sevilla y es florista, y no tienen que ver unas con las otras como familia, se vive como se puede. O por ejemplo, Ginés Campos, que viene de Jaén y es jornalero, no sabe leer ni escribir, y vive con Dominga Fariñas, que es de La Coruña, y se dedica a sus labores, dicen, no sabe leer y escribir. Tienen una hija que se llama Carmen, de 10 años, y otra Isabel, de 9, y otra niña que es de 5 años, Encarnación. Y en su casa vive un huésped que se llama José Méndez, que es de Madrid y es vendedor, y también Manuel García, que es de Madrid y es vendedor, y así son las casas. Hipólita Sanz, que es viuda, que es de Haro, dice que es jornalera, vive con una niña, su hija de 11 años y un hijo de 8 años, y tiene 5 huéspedes a su cargo, y no sabe leer ni escribir. Y con ellos vive también una viuda que se llama Tiburcia, que dice que no tiene oficio. Así son las casas, así es el barrio, y así ha seguido siendo. Y yo creo que es muy importante conectar la memoria del pasado con la realidad del presente, porque todos tienen como característica la precariedad, la inmigración, la ocultación realmente y la falta de dignificación de las historias de vida de las personas que estuvieron y las personas que están ahora. Así que yo agradezco mucho la invitación, haber venido aquí para hablar al calor de la minería, pues de muchas otras cosas. Es que ricasco.